se hizo pasar por mesero para darle una lección de humildad a su novia. En una tarde cálida en el centro de la ciudad, Álvaro, un joven atractivo, elegante, sencillo, camina tomado de la mano con su novia Luciana, una chica guapa, moderna y segura de sí misma. Hoy te voy a llevar a un lugar especial, le dice Álvaro. Luciana asiente. Emocionada, caminan hasta la entrada de Boca del Sur, un restaurante moderno, de fachada minimalista y elegante. Álvaro, mirándola con picardía, le dice: «Este restaurante es mío, te va a encantar». Luciana se queda boquiabierta, él sonríe con modestia, ella lo abraza impresionada. La pareja entra, el lugar es sofisticado, con luces tenues, música jazz de fondo y atención impecable. Un mesero los saluda y los guía a una mesa privilegiada junto al ventanal. Luciana observa todo con asombro. Su mirada delata admiración y quizás ambición. Luciana con tono coqueto le dice: «Nunca imaginé que eras dueño de algo tan exclusivo. Hay cosas que no necesito decir, prefiero mostrarlas», responde Álvaro. Una semana después, el restaurante está lleno. Luciana entra del brazo de su amiga Valeria, una joven simpática, sencilla y con una sonrisa sincera. Ambas se sientan sin notar que en la esquina, Álvaro, vestido con camisa blanca, pantalón negro y un delantal, limpia una mesa. Luciana lo ve y se queda helada. Luciana se levanta furiosa y se acerca a Álvaro. «¿Tú eres mesero? Me mentiste. Eres un simple trabajador». «Déjame explicarte, Luciana, por favor», dice Álvaro. «No necesito tus explicaciones». «¡Qué vergüenza!», responde Luciana. Los comensales se giran ante el escándalo. Valeria intenta calmarla y con firmeza le dice: «Baja la voz, Luciana, estás exagerando. Tú no entiendes, este tipo me ilusionó», responde Luciana y sale enfurecida. Valeria se queda apenada, mira a Álvaro con vergüenza. Valeria se acerca a Álvaro. Él la observa herido pero sereno. «No sé qué pasó entre ustedes, pero lamento su reacción. No me molesta su rabia. Me dolió el desprecio», responde Álvaro. Ambos charlan durante un prolongado tiempo. El restaurante ya está vacío. Ella ríe, se interesa por su historia. Él le habla de su vida sencilla, del esfuerzo. Pasan los días. Valeria y Álvaro se hacen amigos, caminan juntos, ven películas, salen a tomar helado. Él disfruta de su compañía sin tener que impresionar. Ambos ríen con naturalidad, se entienden. Una noche en un parque, Álvaro se atreve y le dice a Valeria: «No sé si esto es apresurado, pero ¿quisieras intentarlo conmigo?». Valeria, mirando a los ojos, le responde: «Sí, porque eres una persona encantadora». Valeria nunca pregunta por el restaurante, cree que Álvaro es uno más del equipo, lo ama por su humildad, por su autenticidad. En la cocina del restaurante, Álvaro conversa con Mario, su mesero de confianza, un tipo leal y simpático. «Necesito que me hagas un favor, Mario». «Dime», responde. «Quiero que te hagas pasar por el dueño del restaurante. Tengo una lección que dar». Mario logra entablar una relación con Luciana, quien, al enterarse que es el dueño del restaurante exclusivo Boca del Sur, se hace novia de Mario, la invita a una fiesta exclusiva en una mansión lujosa. El día de la fiesta, la mansión resplandece, luces, autos de lujo, gente hermosa. Luciana llega deslumbrante. Mario la espera en traje formal. Entre los invitados, Luciana ve a Valeria, tomado de la mano de Álvaro. Su rostro cambia de color. Luciana se acerca a Valeria y le dice: «¿Tú también aquí? ¿Estás saliendo con el mesero?». Valeria, tranquila, le responde: «Sí, estoy con él. Es el hombre más real que he conocido». Mario toma el micrófono y se dirige a los invitados: «Gracias por venir. Esta fiesta está organizada por mi jefe», señalando a Álvaro. «Él es el dueño del restaurante Boca del Sur.
yo soy su mesero de confianza. Luciana se queda helada al escuchar lo que dice Mario. Luciana no sabe dónde meterse. Miradas confusas, Álvaro se acerca con calma a Luciana y le dice: solo quería saber si me amabas por lo que era o por lo que parecía ser. Luciana no responde y sale corriendo al jardín. Se sienta en una fuente, cabizbaja. Por primera vez en mucho tiempo se queda en silencio. Valeria se acerca a Álvaro, confundida, y le dice: ¿es verdad? ¿Eres el dueño? Álvaro asiente con ternura. Nunca te lo dije, porque contigo no necesitaba demostrar nada. Valeria lo abraza conmovida. A veces las apariencias nos ciegan y nos hacen perder lo más valioso, la verdad de las personas. Luciana aprendió que el valor de alguien no se mide por lo que posee, sino por cómo te trata, cuando cree que no tiene nada que ofrecer. Y Álvaro entendió que el amor verdadero no necesita máscaras ni mansiones, sino sinceridad, confianza y humildad. Porque cuando el amor nace de la verdad, ni las mentiras más elaboradas pueden contra él.